tenemos, entonces quizá en Euskadi para generarlo y seguir avanzando programas mismamente pues requieren una inversión. Nuestra mesa ha sido, al menos me voy fuera, y respecto al círculo de confort no voy a salir de él. Eguerdion guztioi. Entitate laguntzailei ere eskerrak eman dizkiet gurekin gaur hemen izateagatik, eta batez ere gaur jardunaldi moduan izan da, lan jardunaldi moduan, eta olatzek aipatu duen bezala, zuek jaso dituzuen inpresio guzti horiek, ondorio guzti horiek oso ondo etorriko zaizkigu datozen programak martxan jartzeko edo ditugunak hobetzeko, beraz eskerrik asko baita ere zuei. Ohikoa ez den zerbait aipatuko dut nire sarreran. Eta zer da? Gazteak zarete eta askotan entzuten ari gera, Euskadiko gazteek besteak ere bai, baina zuek ere, nolabait erakundeen gandikan urrun sentitzen zaretela, politikaren gandik urrun zaudetela, oso urrun sentitzen gaituzuela, eta askotan gure eguneroko lana nondikan nora doan ere ez dakizutela, ez zaizuela gehiegi interesatzen, eta hori ere horrela da. Aipatu duten bezala, nik gaur hasiko naiz pixka bat zer egiten dugun kontatzen. Azken finean, departamentuko beka bat hartuko duzue eta jakin dezazuen nola kudeatzen den guztia eta nondikan datorren zergatikan okurritu zaigu horrelako zerbait egitea. Aipatu dugun bezala, gure lanaren berri agian komunikabidetatik ikusi duzue, nondikan dator hau eta zer egiten dute beka hauek garapen ekonomiko eta azpiegituretako sailean. Zergatikan okurritu zitzaion norbaitei, Ainhoa bezalako gazteak, orain dela 20 urte baita ere horrelako beka bat izatea, ezta? Orain kontatuko dizuet, hainbat gai kudeatzen ditugu gure sailean, berrikuntza dela edo industria dela, trenak, tranbiak, abiadura handiko trena ikusiko zenuten, baita ere lehen sektorea, guzti horiek bai, baina beti ere gure egunerokoan interesa dugu gure herria ezagutarazten. Hau da, herri txikiak gea eta mundu mailan kokatu egin behar dugu, eta horretarako hainbat gauza, hainbat produktu ateratzen ditugu industriatikan, baina gure pertsonak ere garrantzitsuak zarete. Eta zentzu horretan, pentsatu zen bere garaian, pertsona horiei formakuntza ematea, bereziki mundu mailan ondo kokatuta egotea, eta herriaren, eta barkatuko jodazue, hitza herriaren zerbitzura ere egotea. Herria izanikan baita enpresak edo administrazioak. Y decía que aunque nuestra actividad pública evidentemente nos veáis o nos asociéis con muchos aspectos los que os estaba comentando, puede ser innovación o industria, o incluso el primer sector, los trenes, los tranvías y demás, veréis que también la parte de formación, lo que Euskadi representa en el mundo, también nos preocupa y lleva preocupándonos mucho tiempo, de ahí que estas becas lleven una trayectoria realmente amplia. Cada año sois alrededor de 500 jóvenes los que salís, las que salís, y os ubicáis en diferentes lugares, bien sean a través de las becas 20 o bien sean a través de las Global Training. Es decir, son programas que son casi la estrella de nuestro departamento en cuanto a las posibilidades que nos ofrecen también a nosotros de conocer qué estáis haciendo, dónde os ubicáis, cómo os ubicáis, cuáles son las necesidades de nuestro tejido industrial. Nos permite crecer y desarrollarnos como país, como Euskadi. Y nos encontramos, por tanto, ante un hecho relevante y que creemos que tenemos que continuar trabajando. Eta esaten nuen zergatikan pentsatzen dugu bereziki garrantzitsua dela Euskadirentzako, horregatikan oso txikia garelako eta ezagutarazi egin behar dugulako zer egiten dugun eta nola egiten dugun. Eta baita ere, herri txiki batek nazioartera atera nahi duenean, pertsonak behar ditu ondo prestatutakoak. Jakingo dutenak, agian Ainhoak esaten zuen Turkian zer gertatuko den, baina baita ere Txina, India, Brasil edo beste edozein herrialde arrarotan, eta barkatuko diazue arraro hitza esatea, baina guretzako kulturalki arraro izan daiteken herrialde batean zer egingo dugun eta nola landuko dugun aztertzen, ezta? Horrei, babesa eman genion bere garaian eta horrela jarraitzeko asmotan gaude. Ainhoa berak esaten zuen, seguru nago, intensidade desberdinarekin aztertuko dituzuela zuen egonaldiak. Zergatik handiot hau, batzuentzako izango da zuen formakuntzaren zati bat, zati txiki edo handiago bat, baina formakuntzaren zati bat beste zerbait egiten jarraitzeko, eta besteok erabat aldatu egingo zaitue beka honek. Beraz,
Zentzu horretan, agian izan daiteke, zuen bizitzan, zuen etorkizuna garatzen lagunduko duen zerbait, hortikan joko duzuelako etorkizunean, baina agian izango da hori zatitxo bat besterik ez. Eta norberak erabakiko du zer nahi duen izatea. No todos vais a ir con las mismas intenciones, no va a ser para todos y todas vosotros lo mismo el ubicaros en un determinado país, en una empresa, en una agencia donde os haya tocado. No vais a ir con la misma intensidad y no os va a marcar de la misma forma. No lo tiene que hacer. Cada uno de vosotros y vosotras sois diferentes y lo vais a vivir de una determinada manera. Pero como decía Ainhoa, lo que nos gustaría es sobre todo que lo aprovecharais. Que aprovecharais esa posibilidad en la medida que lo consideréis, pero que lo utilicéis. Y si tenéis alguna dificultad, algún problema, alguna necesidad especial, que también, pues bueno, está el departamento para poderos atender en una situación que podéis considerar difícil. Vais a, desde luego, relacionaros con personas muy diferentes, lo decía Ainhoa también, y ella ha pasado por esa experiencia, y esperemos que todo eso sea enriquecedor. En algunos casos, pues como os ocurre aquí, pues vais a pasar dificultades, pero no por quedaros en Euskadi vais a pasar menos dificultades que si os vais fuera. Por tanto, salir de esa zona de confort también supone, y perdonad otra vez la expresión, pero buscaros la vida. Y buscarse la vida también en Euskadi os va a ayudar a ser un poco más dinámicos, y cada vez el mundo es más dinámico, mucho más global, y os va a venir seguro que muy bien. Y os digo que también nos gustaría que una vez hayáis terminado la beca, os hayáis formado, hayáis hecho una trayectoria, volváis a Euskadi. Volváis a Euskadi para continuar construyendo país. Y volver a Euskadi significa volver físicamente en muchas ocasiones y en otras volver a estar en una empresa de Euskadi ubicada en otros lugares. Y estando allí también vais a seguir trabajando para el país. Y eso también es importante. Vosotros vais a decidir cómo hacerlo. Uno de los aspectos que estabais hablando ahora cuando hemos llegado era el tema de la atracción de talento. Yo creo que lo habéis comentado varios. Cuando nos damos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y cómo nos vamos a enfrentar el futuro, hablamos de atraer talento porque, si os fijáis en nuestra pirámide de edad, pues los que estamos en mi zona, más o menos, nos iremos jubilando en unos cuantos años, pero resulta que los que sois jóvenes como vosotros y los que vienen 10 años después, el número es muchísimo menor y nos va a hacer falta atraer talento porque vamos a necesitar personas que trabajen para continuar en el país. Por tanto, las oportunidades que se abren para vosotros también son importantes. Es decir, necesitamos personas bien formadas que vengan a trabajar a Euskadi y, cómo no, las que son propias del lugar. Es importante en ese sentido. Luego, cuando hablamos de atraer talento, no estamos solamente hablando de que vamos a atraer a los mejores. Los mejores los tenemos aquí, sois vosotros. Porque cada uno en su ámbito seguro que hace las cosas lo mejor posible. Y no porque sea un alemán o un indio o un sueco es mejor que vosotros, seguro que no. En ese sentido, no buscamos atraer talento porque el que tengamos no es suficiente en cuanto a calidad, sino porque no tenemos cantidad, no tenemos personas suficientes. Y a futuro va a ser muy importante el que vosotros volváis, el que trabajéis por el país y el que, en la medida de esos conocimientos que hayáis hecho, también sepáis transmitir a alguien la posibilidad y, bueno, pues la adecuación o el interés que puede ser trabajar en Euskadi. Contamos, por tanto, con vosotros para todo eso, para que trabajéis lo máximo posible, aprovechéis la oportunidad, os forméis, volváis y, además, hagáis país atrayendo también después a otras personas. En esa estrategia de internacionalización, desde luego, hay diferentes cosas que hacemos y algunas de ellas sí me gustaría comentároslas brevemente. Son cuatro pilares importantes. Uno es la formación de personas. Es decir, lo que estamos haciendo con vuestras becas. Formar, conseguir que seáis los mejores en un país, un expertise diferente en un determinado ámbito y, a partir de ahí, que sepáis también, de alguna forma, traer ese conocimiento que tengáis. En segundo lugar, evidentemente, apoyar a esas empresas que quieren salir, que ya están fuera, que quieren cambiar de país, que quieren cambiar de sector, que quieren diversificar. Y en eso vosotros también les vais a ayudar, porque vais a tener un expertise en determinados ámbitos. Por tanto, ahí también trabajamos. El tercero de los ámbitos en los que nos centramos es en el de las oficinas comerciales. Esprit tiene 14 oficinas comerciales en 14 países del mundo propias.
y además tiene diferentes consultores en otros países. Y lo que queremos es tener una red lo más amplia posible que cubra el máximo de mercados donde están nuestras empresas, que seamos capaces de darles un servicio adecuado y que aquellas necesidades que tengan sepamos canalizarlas lo mejor posible. Y evidentemente una cuarta pata, que quizá debería haber sido la primera, que es la de la gobernanza. ¿La gobernanza qué significa? Pues que en este país pequeño, en otros también pasa, pero aquí también. Bueno, pues el Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, cámaras de comercio, diferente tejido empresarial, somos muchos tratando de fomentar la internacionalización. Bueno, pues lo hacemos todos de una forma mucho más coordinada, vamos a llegar más lejos. El dicho famoso, si lo hacemos juntos seguro que llegamos mucho más lejos. Pues eso es lo que pretendemos hacer a través de lo que denominamos el Consorcio Vasco de Internacionalización. Y a partir de ahora vamos a tener todas estas actuaciones, bueno, pues lideradas desde una agencia vasca de internacionalización que va a pretender hacerlo un poquito mejor, un poquito más coordinado y un poco más en función de las necesidades que vayan apareciendo en el país. Beraz, ez noa luzatzera, mundura begira gaude, guztiok, zuek eta gu. Eta lortu behar duguna da begiak zabalikan eukitzea, ahalik eta aukera gehien ikusteko. Ze aukerak hor daude, seguro, eta begiak zabalikan eta pres baldin bada gaude, kapaz izango gea aukera horiek aprobetxatu ahal izateko. Bai zuek eta bai gu herri bezala. Herri bezala, ez gobernu bezala. Nik uste herriak behar duela hemen eginkizun handia. Beraz, opa dizueguna da ahalik eta ondoen pasa dezazuen, ze disfrutatzeko momentua ere bada. Aprobetxa dituzuen bekak, naiz eta herri batzuk zailagoak izan besteak, baino aukerak agian handiagoak izango dira zailtasunaren neurrira, eta esperientzia paregabe hau aprobetxa dezazuela. Eta ikusiko duzue, bidaiatzen joten genean, seguro izango dela aukera zuekin momenturen batean edo bestean egoteko. Beraz, animo eta etorkizuna zuena bai dala. Osea, animo eta aurrera beka hauekin.